Buenas tardes, bienvenidos a esta emisión especial donde analizaremos una de las sentencias más importantes emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el caso conocido como Campo Algodonero contra el Estado mexicano. Este caso tiene su origen en Ciudad Juárez, Chihuahua, una ciudad que durante la década de 1990 y principios de los años 2000 registró un alarmante incremento en la desaparición y asesinatos de mujeres. En este contexto desapareció Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos. A pesar de que sus familiares denunciaron rápidamente las desapariciones, las autoridades no realizaron acciones efectivas para localizarlas. En muchos casos, las denuncias fueron minimizadas, bajo el argumento de que las jóvenes se habían ausentado voluntariamente o que regresarían por su cuenta. El 6 de noviembre de 2001, los cuerpos de las tres jóvenes fueron encontradas en un terreno baldío conocido como Campo Algodonero. El hallazgo confirmó las peores sospechas de sus familias y puso en evidencia graves deficiencias en la actuación de las autoridades encargadas de la investigación. Ante la falta de justicia en el ámbito nacional, el caso fue llevado ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Llegó finalmente a la Corte Interamericana, que emitió una sentencia histórica en noviembre del 2009. La Corte Interamericana analizó no solamente los asesinatos de las tres jóvenes, sino también el contexto de violencia sistemática que existía contra las mujeres en Ciudad Juárez. Durante el proceso, se acreditó que las autoridades mexicanas actuaron con negligencia en la búsqueda de las víctimas y en la investigación de los hechos. La Corte observó retrasos injustificados, pérdida de evidencias, falta de seguimiento a líneas de investigación y una constante presencia de estereotipos de género que afectaron a la actuación de los funcionarios públicos. El tribunal concluyó que México violó diversos derechos humanos reconocidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Entre ellos destacan el derecho a la vida, a la integridad personal, a la libertad, al acceso a la justicia y a la protección judicial. Además, la Corte determinó que el Estado incumplió con sus obligaciones establecidas en la Convención de Belén do Pará, un instrumento internacional destinado para prevenir, sancionar y erradicar la violencia en contra de las mujeres. Uno de los aspectos más relevantes de la sentencia fue el reconocimiento de que los hechos no podían analizarse de manera aislada, sino como parte de un fenómeno de violencia estructural y discriminación de género. La Corte estableció que el Estado tenía conocimiento del riesgo que enfrentaban muchas mujeres en Ciudad Juárez y que, aún así, optó por medidas no suficientes para prevenir nuevas desapariciones y asesinatos. Esta decisión marcó un precedente fundamental al incorporar la perspectiva de género en los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Resultado de la sentencia, la Corte Interamericana ordenó al Estado mexicano una serie de medidas de reparación dirigida tanto a los familiares como a las víctimas, como a la sociedad en general. En estas medidas se incluyó la realización de un acto público y reconocimiento de responsabilidad, la publicación de la sentencia, la construcción memorial en honor de las víctimas y el pago de indemnizaciones a los familiares. Asimismo, se ordenó continuar con la investigación para identificar, sancionar todos los responsables coludidos, además de implementar programas de capacitación para funcionarios públicos y desarrollar protocolos especializados para la búsqueda de mujeres desaparecidas e investigaciones de feminicidio. La importancia de esta sentencia transciende de fronteras en México. El caso de Campo Algodonero se convirtió en un referente internacional para protección de los derechos de las mujeres y el cambio a la violencia de género. Gracias a este fallo, numerosos países de América Latina fortalecieron sus mecanismos de investigación y atención a víctimas, incorporando las perspectivas de género como el elemento indispensable para garantizar el acceso a la justicia. Además de una década de la sentencia, el caso continúa siendo recordado como una obligación del Estado en actuar sobre una diligencia. Una de las sentencias que tenemos de derechos humanos, en donde comienza toda explosión de los derechos humanos en México, es una sentencia muy interesante. Sin embargo, tengo una opinión muy personal con respecto a los derechos humanos. Para mí son una contención social para que la efervescencia de la persona pueda irse limitando, porque realmente no hay como tal un resarcimiento del daño que se genera a las personas cuando se le faltan a estos derechos. Esta sentencia es una de las primeras que tenemos en México, no la única. De hecho, la Corte Interamericana está llena de todas estas violaciones que se cometen en el Estado mexicano,
Por lo tanto, considero que los derechos humanos debieran de buscar formas más efectivas para poder generar esta reparación del daño que se le genera a todas las víctimas derivado de las desapariciones forzadas, derivado de las violaciones de derechos humanos. Somos un país que habla de los derechos humanos porque somos uno de los países que más violenta los derechos humanos. Así que esta sentencia, si bien es cierto, es un parteaguas para el derecho mexicano, también debemos de entender que no ha habido unos cambios reales con respecto a estas violaciones por parte del Estado, por lo que los mecanismos que tenemos hasta hoy día vemos que son disfuncionales. Esa es mi opinión. Bueno, la sentencia del campo algodonero, que es una resolución de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, en la cual desafortunadamente nuevamente México recibe una condena porque el Estado mexicano ha fallado en temas de prevención, erradicación y sanción sobre la violencia de carácter sexual. Y bueno, como este caso, ha habido otras por diversas formas en que se representa la violencia en este país para las mujeres. Este caso deja claro que el Estado mexicano ha incumplido incluso con la Convención de Belén do Pará, en el sentido de que cada caso en particular es importante y no debería de responder el Estado de manera mediática ni en su comunicación oficial, ni mucho menos en la investigación. Las investigaciones deben de ser muy cuidadosas, muy eficientes, deben de ser exhaustivas, como lo dice la Convención, agotar todos los medios que sean humana y científicamente posibles para dar con los responsables.